Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, estamos en la semana 35, día 2 de Aprendo en Casa. La actividad que vamos a trabajar el día de hoy, tenemos aquí, leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Y nuestra meta, hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar al elaborar el panel del Bicentenario. El área que vamos a trabajar es comunicación. Ahora, estimado estudiante, ¿qué espero que logres al desarrollar esta actividad? Aquí tenemos los siguientes indicadores. A ver, que logres señalar datos básicos de dos poemas, título, autor y quién lo recitó. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Mencionar diferencias entre los poemas. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Hacer un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificar su elección. Y también explicar cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Ahora, estimado estudiante, a empezar. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas más antiguas de expresión artística. Además de escrita, también puede ser oral. El centro de su estética se encuentra en el empleo de las palabras. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico, por eso se dice que en los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época. A continuación te presentamos una línea de tiempo sobre 3 célebres escritores de la literatura peruana. Aquí tenemos los años. A ver, la independencia del Perú en 1821. En 1833 nace el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú. Fallece 2 años antes del centenario de la independencia. Y el centenario de la independencia del Perú en 1921, a ver, en 1875 nace el poeta José Santos Chocano. 54 años después de la independencia del Perú, fallece 13 años después del centenario de la independencia del Perú. Y en el bicentenario de la independencia del Perú, que vamos a celebrar el próximo año, el año 2021, a ver, en 1942 nace el poeta Marco Matos, 121 años después de la independencia del Perú, y continúa publicando sus poesías. Ahora reflexionemos, estimados estudiantes. A partir de esta línea de tiempo, ¿pudiste darte cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? ¿Cuánto habría influido en ellos la historia y los acontecimientos sociales de su época? ¿Cuánto habrá influido en sus obras la mirada colonial sobre el origen cultural o racial de las personas?
Iniciaremos esta experiencia lectora con dos poemas emblemáticos que tratan sobre nuestro Perú. Recuerda que leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando escuchas o bailas tu música preferida o aprecias la belleza de una pintura. Mantén una actitud reflexiva hacia los mensajes que nos comunicarán los poetas a través de las palabras. Muy bien, vamos a darle los dos autores que nos presentan, a ver, dos poemas. Aquí tenemos, a ver, estimados estudiantes, a leer el poema Blasón del autor José Santos Chocano. A ver, vamos a dar lectura. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se merece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el centro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el colguiñaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y los dos castas fundan con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Y luego también tenemos aquí el poema El Perú, el autor Marco Martos. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos, es tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Sigamos comprendiendo. Has leído dos poemas que tratan sobre los sentimientos de los poetas hacia el Perú. ¿Esos sentimientos son distintos? A ver, vamos con la respuesta. No, los dos se identifican con nuestra patria. La otra pregunta, ¿la manera como ven al país es la misma? Sí, se identifican con nuestro país. ¿Y por qué crees en los poemas se refleja cómo históricamente hemos concebido el amor y la identidad hacia nuestro país? Porque han sido personas que se han identificado con la tierra que les vio nacer, quiere decir con nuestro Perú querido. Ahora lee atentamente. A ver, aquí tenemos el poema Blasón. Fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de que se cumplan 100 años de nuestra independencia. En aquella época ocurrió la guerra con Chile y se hicieron grandes esfuerzos para construir la patria y dignificar al indio. Aún estaban muy marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo. Esto quiere decir que para Chocano el poema es como el escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas. El Perú, a ver, aquí tenemos el poema El Perú, fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en 1990, después de aproximadamente 170 años de nuestra independencia. Con todo lo sucedido hasta ese momento, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había cambiado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú, a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una
nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. Ahora, estimado estudiante, ten en cuenta que has leído poemas de dos poetas peruanos que representan cada uno un tiempo en la historia de nuestro país. Ahora tendrás la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que muestra parte de las costumbres y los pensamientos del siglo XIX en el Perú. Ingresa al texto anexo Tradiciones Peruanas, que se encuentra en la sección de recursos de esta plataforma Aprendo en Casa. Y yo, estimados estudiantes, les enviaré en el WhatsApp del grupo para que lo puedan dar lectura a ver la obra de Ricardo Palma. ¿Qué obra van a dar lectura? A ver, Tradiciones Peruanas. Recomendaciones para la lectura. Estimado estudiante, debes tener en cuenta estas recomendaciones. Primero, antes de escoger la tradición que leerás, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, el autor y la casa editora. Lo que identifiques, lo que se te está pidiendo, escribe en tu cuaderno. Si deseas, lee los datos bibliográficos del autor o directamente busca en el link. Durante la lectura, no te preocupes si no comprendes algunas expresiones o no te suenan comunes, pues corresponden al lenguaje de la época. Pon atención en la trama o en los diálogos. Podrás reconocer una dosis de picardía en la forma de narrar las escenas. También es posible que identifiques costumbres y actitudes propias de la época y te percates de que algunas de ellas se mantienen en la actualidad. Escribe en tu cuaderno los datos principales de la obra, nombre del título, del autor y de la editorial y de las tradiciones seleccionadas y de la traducción seleccionada. Después responde estas preguntas. ¿De qué trata la tradición? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención? Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas en aquella época? Toma en cuenta en qué tiempo nació Ricardo Palma, el autor de la obra Tradiciones Peruanas. Espero que lo disfrutes de la lectura, estimado estudiante. Date el tiempo necesario para que puedas leer esta obra muy bonita y muy importante también para que puedas conocer las costumbres, las tradiciones de esa época que nos narra Ricardo Palma a través de su obra Tradiciones Peruanas. A continuación, evalúa tus aprendizajes sobre la base de los siguientes criterios. Aquí tenemos los criterios. A ver, señalaste los datos básicos de los dos poemas, título, autor y quién los recitó. Pones sí. ¿Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos? Sí, también. ¿Mencionaste diferencias entre los poemas? Sí. ¿Explicaste el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos? Pones sí también. ¿Hiciste un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificaste su elección? Sí. ¿Explicaste cómo crees que eran las personas en la época que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas? Sí, vas a poner sí en esta parte. Ahora, estimado estudiante, con tu familia, reúnete con tus familiares y léeles uno de los textos que descubriste hoy. Luego dialoguen sobre sus impresiones acerca del texto.
Coméntales tus ideas sobre el bicentenario y la importancia de la literatura como expresión de las vivencias y los sentimientos en determinados momentos de la historia. Y reflexiona, a ver, es muy importante, estimado estudiante, esta parte. A ver, te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? Debes poner aquí la respuesta y luego enviar también para tu evidencia respectiva. ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema y qué más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como manifestación artística que expresa parte de la historia de nuestro país? ¿Qué se te hizo fácil y qué fue difícil al leer los poemas y por qué? ¿Qué podrías hacer para mejorar cuando desarrolles una actividad similar? Escribe las respuestas en tu cuaderno, vuelvo a decir, y luego envíalos a tu maestro o maestra para tu evidencia respectiva. Muy buenos días, estimados estudiantes, y espero tu evidencia en la tarde